Lo escucho muy bien, Mauricio, buenos días. Perfecto, buenos días. La pregunta está hecha. Gracias por esta invitación. A ver, en relación con su consulta, la Corporación Eléctrica del Ecuador, que se encarga de la generación y transmisión de energía eléctrica a nivel nacional, pues ha desplegado en coordinación con la empresa coordinadora de empresas públicas todo un plan de mitigación y de contingencia para enfrentar el próximo fenómeno del Niño. Esto tiene básicamente dos connotaciones. La una vinculada con el funcionamiento de nuestra central Daule-Peripa y este embalse que regula el flujo de importantes ríos en la región costanera del país. Y por otro lado también el analizar cuál sería el impacto del fenómeno del Niño en el normal suministro de energía eléctrica al país. En el primer caso, la gerencia de la unidad de negocio Hidronación, a cargo del funcionamiento de la presa de Daule-Peripa, pues mantiene una permanente coordinación, Mauricio, con la Secretaría Nacional de Riesgos, con el Ministerio de Agricultura y con los GATS correspondientes para coordinar de manera previa y anticipada, pues, los desfogues, las erogaciones que hay que hacer de la presa Daule-Peripa para evitar, digamos, inundaciones de mayor magnitud. Son indispensables cuando, digamos, el nivel del embalse de Daule-Peripa llega a cerca de su límite, el abrir las compuertas de manera controlada, previa coordinación, previo los comunicados de prensa, de tal manera que todos los agricultores aguas abajo de la presa están debidamente informados. Gonzalo, para ir tocando punto por punto, usted es el experto, quienes estamos en esta mesa no lo somos y muchas de las personas que nos están escuchando y viendo en las plataformas digitales tampoco. Por favor, explíquenos cómo funciona esto. La cota, ¿hasta qué nivel debe llegar para que las alarmas internas se enciendan y ustedes puedan abrir las compuertas de manera paulatina para evitar también, obviamente, que se produzcan inundaciones río abajo? Correcto. Bueno, hay diferentes niveles de operación. Recuerde que el proyecto Daule-Peripa es un proyecto de uso múltiple. Control de inundaciones, agua para regadío, agua potable y finalmente, digamos, la generación de energía eléctrica a través, digamos, de la central Daule-Peripa en la presa Marcel Daniado de Cuín. Constantemente y en tiempo real, en la época invernal, cuando existen estas avenidas de los ríos, se monitorea de manera importante diferentes niveles de presa, digamos, y también están vinculados a los pronósticos de clima conjuntamente con INAME para poder establecer cuál sería la perspectiva de precipitaciones en la zona. En función de eso y a través, digamos, de protocolos debidamente aprobados y, como señaló Mauricio, en estricta y cercana coordinación con la Secretaría Nacional de Riesgos, el Ministerio de Agricultura, para diferentes niveles. Mientras más altas son las precipitaciones y mientras más alto es el nivel de la presa, se van presentando diferentes alertas que demandan diferentes acciones de apertura de las compuertas para erogar, ¿no es cierto?, digamos, esa cantidad de agua que es indispensable de evacuar, porque no hacerlo pondría en riesgo, Mauricio, esta presa que almacena aproximadamente 6.000 millones de metros cúbicos. Para tener una idea, esta presa y este embalse es 15 veces más grande que el embalse de Mazar, que es el embalse más importante desde el punto de vista eléctrico en el complejo hidroeléctrico Paute. Entonces, una presa enorme que permite controlar justamente las inundaciones. Cuando, digamos, la cantidad de lluvias y avenidas, digamos, que se dan por los elevados caudales. Gonzalo, eso con Daule-Peripa, que sin duda quizás es el embalse más importante, uno de los más importantes, pero también tenemos otros. El complejo del Ecuador con relación a los embalses de agua, pues es importante, y sí sería bueno saber también cuál es la situación de los otros, ¿no? De las otras represas. Sí, los otros, Mauricio, están ubicados fundamentalmente en la cuenca amazónica, que en la época en la que se va a presentar el fenómeno del Niño, más bien ocurre lo contrario. Ocurre, digamos, un periodo estival, un periodo de estiaje, con bajas precipitaciones, disminución importante de los caudales, disminución de las reservas en estos embalses, como es el caso de Coca-Cola Sinclair, Agoyán, San Francisco, Paute, Mazar, Soplador, etc. Así que en ese caso más bien no hay problemas, el problema más bien puede presentarse un eventual acrecentamiento del periodo
de estiaje que hace que disminuyan las lluvias y obviamente disminuye sustancialmente el aporte de las centrales hidroeléctricas para atender la demanda del país, ¿no? Abro paréntesis acá, aprovechándome de lo que usted está señalando. ¿Todas estas centrales hidroeléctricas están trabajando al 100%? Actualmente sí, Mauricio, porque digamos es la época de lluvias. Entonces, mire, el día de hoy, déjeme solamente darle las cifras exactas para atender la demanda. El día de hoy, jueves 22 de junio, esta es una programación que hace el SENACE, que es la autoridad operativa. La producción con energía renovable en el país es de 93.7%. Únicamente utilizamos 6.3% de generación termoeléctrica que utiliza combustibles fósiles, líquidos y gas para atender la demanda. Es tan interesante, Mauricio. Digamos, venimos exportando desde el mes de abril energía eléctrica a Colombia y el día de hoy está previsto exportar 3.070 megavatios, digamos, hora a Colombia. Esto ha generado, Mauricio, también hay que destacar las buenas noticias. El próximo mes pasado de mayo exportamos energía eléctrica a Colombia por $9 millones, que significa ingresos importantes, en este caso a la Corporación Eléctrica en Ecuador. Qué buena noticia que nos está dando. Una más para darle paso en este diálogo dinámico a Enrique San Martín. Una más. A ver, en la otra vertiente que usted señalaba, que también evidentemente hay que hacer trabajos preventivos, me imagino que tiene que ver con el tema de la red del Sistema Interconectado Nacional. En el caso de posibles riesgos ante el fenómeno del Niño. ¿Qué se está haciendo en esa parte, por favor? Bueno, mire, hemos tenido hace un poco más de un mes, unas pocas semanas, digamos, unas lluvias cuantiosas, ¿no es cierto?, intensas en la provincia de Esmeraldas. Y hubo algunas afectaciones en la central Termo Esmeraldas 1. Este tema, pues enseguida tomamos las precauciones necesarias. Ventajosamente el nivel de afectación no fue mayor, esas instalaciones están básicamente operativas, pero tenemos todo un plan de contingencia, Mauricio, para poder atender estas emergencias en Esmeraldas, digamos, en lo que representa las provincias del Guayas, de Manabí, vinculadas a Daule Peripa. Yo diría uno de los temas que puede afectar de alguna manera, digamos, la continuidad del servicio eléctrico cuando la presencia del Niño es muy grave, es, digamos, la presencia de marejadas, ¿no es cierto?, de mareas muy complicadas que pudieran en algún momento dificultar la entrega de combustibles para el funcionamiento, por ejemplo, de las centrales termoeléctricas en la ciudad de Guayaquil, en el sector, digamos, del Salitral o las correspondientes en la provincia de Santa Elena. Así que todas esas acciones obviamente configuran un plan de contingencia para mantener los respectivos respaldos, la coordinación interinstitucional que nos permite estar preparados y aprender, Mauricio, las lecciones del pasado para no volver a cometerlas. Me imagino que tienen contemplado también la red de distribución. Absolutamente, usted sabe que, digamos, la red de distribución, eso más bien es ya responsabilidad de CENEL. Pero igual tienen que trabajar en conjunto. Pero hay un trabajo conjunto a través del Ministerio de Electricidad, a través del Centro Nacional de Control de Energía. Se mantiene, pues, digamos, un monitoreo en tiempo real para minimizar el impacto que pudiera darse en el normal suministro de energía eléctrica a los usuarios como consecuencia de estas lluvias precipitaciones. Le doy paso a Enrique San Martín, tiene más inquietudes para usted. Gracias por contestar las mías. Gracias, Mauricio. Gonzalo, ¿qué tal? Sería importante que nos dé a conocer cuáles son estos planes de contingencia, cómo los han programado, cómo están desarrollados. Hablábamos en el caso de Guayas, en el caso de otras centrales que generalmente pueden resultar sensibles cuando ya hay una intensidad de lluvias en este caso. Pero al momento será importante conocer cuáles son los planes de contingencia, cómo están preparados, si existe de pronto algún cronograma para prestar esta serie de servicios. Buenos días, Enrique, un gusto saludarlo. Igualmente. Sí, efectivamente, en este caso suceden dos fenómenos. El primero es el fenómeno del Niño, que coincidencialmente se da con el periodo de estiaje anual que sabemos que es esta disminución de lluvias en la cuenca amazónica en el periodo comprendido entre octubre y marzo de cada año. Entonces, en ese sentido, digamos, hay dos temas que atender. Lo uno, las posibles afectaciones a la infraestructura eléctrica y al normal suministro del servicio eléctrico al país como consecuencia del fenómeno del Niño, al cual ya me he referido. Y el otro, Enrique, tiene que ver, digamos, con una posibilidad de tener un estiaje muy severo, muy seco, que disminuya de manera importante
las precipitaciones y por tanto los caudales y los niveles de aporte de las centrales hidroeléctricas. Son varias, como ya he enumerado: Coca-Cola, Sinclair, Manduriaco, Agoyán, San Francisco, Minas San Francisco del Citamizagua, Molino, Mazar, Sopladora. Esas son las principales centrales hidroeléctricas que hacen a la fecha posible, digamos, que atendamos la demanda de una manera importante. 93.7% de la demanda nacional, Enrique, se atiende con generación hidroeléctrica y con generación ecológica, como es el caso de Villonaco. Sin embargo, en la época de estiaje, cuando esa producción hidroeléctrica disminuye de manera significativa, como resultado de que nuestros reservorios en esas centrales son relativamente pequeños, comparativamente con aquel de Daule Peripa, que es enorme, 6.000 millones de metros cúbicos, entonces hay necesidad de, como usted bien señala, Enrique, de desarrollar un plan de contingencia debidamente coordinado entre las diferentes empresas eléctricas que tomen en cuenta lo siguiente: la disponibilidad de Colombia, por ejemplo, para importar energía en el caso que fuera necesario. 2, el que el parque termoeléctrico de la Corporación Eléctrica del Ecuador haya sido sometida al debido mantenimiento y esté disponible a partir de octubre para poder compensar esta disminución de la generación hidroeléctrica. Digamos que las obras de transmisión también permitan evacuar apropiadamente, especialmente en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Guayas. En ese sentido, trabajamos de manera muy importante en Guayaquil, es el centro de mayor consumo. El Cantón Plan es el cantón de mayor crecimiento industrial y comercial del Ecuador. Estamos allí a través de nuestra unidad de negocios Transelectric, digamos, instalando un nuevo transformador, Enrique, que va a permitir duplicar la capacidad de entregas en él para atender obviamente los requerimientos de los industriales y los camaroneros. Existe un plan del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos por adjudicar los contratos para mejorar el suministro eléctrico, fortaleciendo nuevas instalaciones en el área de Guayaquil, como la subestación Las Orquídeas, un fortalecimiento de la subestación Salitral, un fortalecimiento de la subestación Pozorca. Es decir, hay todo un plan, y la buena noticia que me permite Mauricio y Enrique compartir esta mañana: ayer el directorio de SELEC, la Corporación Eléctrica del Ecuador, aprobó, digamos, priorizar el proyecto de interconexión eléctrica Ecuador-Perú. Es muy importante, Enrique. Es un proyecto que ha estado... Y eso iba a preguntar casualmente, claro. 300 millones de dólares de inversión, que partiendo desde la subestación correspondiente en la ciudad de Guayaquil hasta la nueva subestación avanzada en la provincia del Oro, y allí conectará con el tramo peruano. Esto permitirá tener un corredor que une Colombia, Ecuador y autopista. Es una autopista de extra alta tensión, 500.000 voltios, ¿no es cierto?, que permitirá justamente el intercambio comercial de energía eléctrica entre los tres países. Así que vale la pena, además de señalar las problemáticas como el fenómeno del Niño, las posibles afectaciones, también sí quiero aprovechar este importante espacio en Nino 29 para también compartir con el importante grupo de radio oyentes que sigue esta emisora las buenas noticias. La interconexión Ecuador-Perú, el hecho, digamos, del desarrollo de nuevos proyectos de generación a los cuales hacía referencia Mauricio. El Ecuador tiene un potencial enorme para desarrollar nuevos proyectos como el proyecto Santiago, 2.400 megavatios, el proyecto Carmelillo, etcétera, etcétera. Así que, digamos, tenemos que ser optimistas. Tenemos dificultades, hay problemas, es cierto, pero si logramos también, Enrique, generar confianza entre el sector público y privado para el desarrollo de nuevos proyectos, creo que podemos atender temas tan importantes como la electrificación del sector camaronero, el poder desplazar el uso de combustibles subsidiados, el poder atender los nuevos requerimientos de las empresas mineras en los proyectos como Guarenza, como Cascabel, como el proyecto Cangrex en la provincia del Oro, cómo poder comenzar a trabajar, Enrique, en el tema de electromovilidad. El transporte consume el 50-51% de la energía global total de este país, y en buena parte es con combustibles subsidiados. Entonces, para poder modernizar el país, modernizar la sociedad, poder cumplir con los compromisos también para evitar el cambio climático, el incremento de temperatura, digamos, hay siempre opciones, pero el tema fundamental pasa siempre, en este caso, por el desarrollo de nuevas centrales de generación. Interesante, y la verdad nos deja una calma, porque una muy buena noticia es que estamos en estos momentos vendiendo energía a Colombia, se establece un sistema de interconexión con el Perú, y eso es bueno. O sea, entre las malas noticias hay que destacar lo bueno. Y enhorabuena
perdón la redundancia, pero es lo que el país necesita, escuchar las buenas noticias. Gonzalo Uquillas, director de CENEL. Gracias, no sé, Mauricio, tengas algo más adicional. Sí, yo, y tomando lo que ahora último estaba conversando el señor Uquillas, que fue parte de lo que yo también dije al inicio, creo que el Ecuador tiene un potencial enorme de abastecimiento de energía renovable, proyectos fotovoltaicos, por ejemplo, el tema de la energía eólica, son cosas que pueden hacer del Ecuador un país que esté a la vanguardia, al menos en estas latitudes, de ese tipo de implementación de energías renovables. Sé que han firmado algunos convenios, creo que con el CIPEN, firmaron uno la semana pasada. Me gustaría, por favor, que nos informara para estar al tanto de esto, ¿no? Porque así como a veces se cuestiona, también hay cosas importantes que destacar y ojalá se pueda maximizar este tipo de proyectos para poder cambiar esa matriz de energía que nosotros tenemos y aprovechar la ubicación que tiene el Ecuador en el globo terráqueo, que nos permite precisamente estar a la vanguardia de este tipo de cosas. Efectivamente, Mauricio, así es. CELEC ha publicado en su portal web, les invito a que lo puedan observar. Hay un portafolio importante de proyectos que totalizan, Mauricio, 1.200 megavatios, con una inversión requerida de más de 2.000 millones de dólares y que estamos buscando socios estratégicos privados para que puedan financiar y de manera conjunta poder desarrollar proyectos. El caso que usted menciona con la empresa pública de Santa Elena, tenemos firmado un convenio con nuestra unidad de negocio Electroguayas para poder desarrollar un proyecto fotovoltaico de 200 megavatios. Así que, digamos, el potencial es enorme, es importante tender estos puentes, generar confianza entre el sector público y sector privado, y eso permitirá atender todos los requerimientos. Gonzalo, lo que queda de este periodo, ¿hasta qué punto cree que puedan avanzar ustedes con estos procesos de licitación o de negociación para tener claro el tema y evidentemente que quede todo bien atado, así que el que venga pues le dé continuidad? Evidentemente va a revisar porque eso es lo normal, pero de no haber ningún problema, que las negociaciones continúen y que no vuelvan a foja cero, que es lo que siempre ha pasado. Cada 4 años reinventamos el país. Exactamente, una gran verdad la que usted dice. Esto debe ser una política de Estado. Independientemente del gobierno de turno, es indispensable impulsar el desarrollo eléctrico del país. Proyectos concretos que aspiramos concretar y, digamos, y materializar en lo que resta de este gobierno. Esa ha sido la disposición del presidente Lasso, del ministro Santos, y Leonaco 2, una central fotovoltaica sobre el embalse de Mazar, y, digamos, probablemente también esta central fotovoltaica en Santa Elena. Allí también que cabe la pena indicar, y ustedes, digamos, guayaquileños, mis primeros años de ingeniería lo hice en Guayaquil, entonces ustedes conocen que estas centrales eléctricas ubicadas en el Salitral son herencia del tiempo de INESEL, son herencia del tiempo de MELEC, son obsoletas, han cumplido su vida útil, pueden ser contaminantes, no son eficientes. Estamos planteando, Mauricio y Enrique, un plan para renovar y para dar de baja esos activos de generación de la zona del Salitral que ya han cumplido su vida útil, que no son eficientes, con nuevas centrales fotovoltaicas, eólicas, con nuevas tecnologías, como el hidrógeno, como el almacenamiento de electricidad, que van a permitir justamente servir a Guayaquil y a la provincia de Guayas de manera específica como mayor centro de la demanda nacional. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias por haber compartido todas estas noticias. Ojalá, lo digo cada vez que puedo, porque de verdad que me temo que la información que hasta ahora hay nos hace poner las barbas en remojo con relación al fenómeno de El Niño, y ojalá que no pegue con la fuerza que se teme, ¿no? Ojalá. En todo caso, igual hay que estar siempre alerta. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación, buen día. 9:38 minutos, buen día. Seguimos nosotros.